está en Mateo 18. Mateo 18, versos 1 al 5. Como siempre va a aparecer el texto aquí en la pantalla. También si tienen su Biblia, pueden acompañarnos leyendo el texto bíblico en sus propias Biblias físicas o en sus Biblias digitales. Es un texto pequeño, Mateo 18, versos 1 al 5, y si ustedes me han acompañado en la semana con las meditaciones, también fueron este texto y los paralelos motivo de reflexión de la semana. Así que estaremos reforzando lo que ya durante la semana aprendimos. Entonces vamos juntos a leer el texto bíblico. Ustedes lo leerán en silencio. Yo lo voy a leer en voz alta. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Padre amado, queremos suplicarte tu dirección, tu guía en este día, Padre Santo. Estamos dispuestos a escucharte y también queremos tener disposición en nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra y pueda producir fruto en abundancia. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Confiamos en que tu Espíritu Santo está haciendo su obra en cada uno de nosotros hoy y que tu plan es perfecto. Tú tienes en tus manos todo lo que Israel está viviendo hoy y también sabemos, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Confiamos en tu dirección, confiamos en tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro consolador. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas en este día poder disfrutar de tu palabra, disfrutar del compañerismo que tenemos como familia espiritual, de la adoración, de la hora de la oración, la intercesión, que todo sea sancionado por ti y aprobado por ti y conforme a tu voluntad, Señor. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es común en nuestra sociedad que haya algunas formas de beneficiar a algunas personas para darles un lugar preferente. Ustedes han oído hablar de las personas VIP, quiere decir personas muy importantes. ¿Les gustaría ser personas VIP? Mi hermana Mari tiene convicción. Algunos dirían, bueno, pastor, no es tanto mi aspiración, ¿no? Pero, ¿qué beneficios nos da? Por ejemplo, cuando vamos a tomar un avión, nos pueden dar una entrada preferente y esperamos menos tiempo. Pueden darnos un mejor lugar y somos clientes VIP. Si vamos a un restaurante y somos clientes VIP, ¿qué nos darían? Tal vez una mejor mesa, un servicio de más calidad, tal vez esperaríamos menos tiempo para poder entrar. Si fuésemos al teatro, tal vez una tarifa mejor y tal vez tendríamos incluso un mejor lugar. Algunos de ustedes fueron motivo de nuestra envidia, que es pecado, pero fue real, porque fueron al Mundial de Fútbol como VIP, ¿no es cierto? Katy le tocó un lugarazo allá viendo el partido en el Estadio Azteca. Bueno, hay ciertos beneficios, ¿no?, que se obtienen cuando tenemos un lugar preferente. También, déjenme decirles que esta búsqueda de preferencia puede tener un aspecto negativo. Yo lo viví algunas veces en mi trabajo secular.
Recuerdo por lo menos dos experiencias. Una de ellas me tocó participar en un simposio, en una consulta sobre el tema que yo manejé en mi carrera, que es de hermenéutica. Se hizo un congreso internacional, a mí me invitaban a participar en una mesa, había muchas mesas, una de ellas me tocó participar a mí, y me tocó compartir la mesa con 3 personas más, el conductor de la mesa y 3 expositores. El conductor me dijo, tú empiezas. Perfecto, pues yo iba listo para empezar. Pero cuando se acomodó la cosa en la mesa y vamos a empezar, me dijo, ¿sabes qué? No, porque el investigador titular de esa mesa quiere ser primero. Bueno, pues está bien. Yo era un humilde invitado, pues dije, me hago un lado, no hay problema. Creo que me tocó en segundo o en tercer lugar. Pero déjenme decirles que lo recuerdo y me quedó una mala sensación. Porque yo pensé, bueno, alguien que tiene una carrera académica tan prestigiosa y de tantos años, no necesita pelear por un lugar en la mesa. Eso es poco importante. Pero cuando alguien se siente que otro lo excluye, porque es importante y usted no es de los más importantes, sí hay un sentimiento, pues por lo menos un malestar, un malestar. Como cuando está usted sentado, está esperando que le den lugar en el restaurante y alguien llega sin formarse y se mete y se sienta. Se siente mal. Yo hice fila y espero que me atiendan en el momento, pero no, me dejaron a un lado porque no soy VIP, no soy muy importante. Una segunda fue todavía peor, porque aquí me tocó sustituir a mi jefe en aquellos años en una delegación en la Ciudad de México. Se hizo un evento de lo que nos tocaba a nosotros trabajar en el gobierno, y me dijo, Rafael, voy a llegar tarde, así que por favor tú te encargas y empiezas. Iba a estar la delegada en esa delegación, el personal de la delegación y el auditorio que fue invitado, y me tocó a mí pues presidir. Y como el jefe mío no llegaba, la delegada, que era mujer, no se presentaba. Estaba esperando que llegara el jefe. Pero como me dijeron a mí que yo empecé. Y cuando se dio cuenta que yo empecé, se sale de su oficina rapidísimo, se pone en la mesa y me empuja. Y se sienta. Dije, órale, qué llevada. También uno se siente mal porque alguien toma un lugar que yo no le quité, a mí me dijeron que yo hiciera, ¿no? Toma un lugar que se siente que le pertenece. ¿Ustedes creen que esta forma de ser y de pensar permanece aún entre los cristianos? Creo que Jesús sabía, por el diálogo que tuvo con sus discípulos, que aunque ya seguimos a Jesús, hay ciertas cosas que permanecen en nuestro carácter y que seguimos trabajando con ellas. Recuerden que hemos dicho un poco en tono de broma, usando una frase fácil de recordar, no somos producto terminado. Ninguno estamos ya completamente transformados por el Señor y ya tenemos todo nuestro carácter pulido y somos a la semejanza de Jesús. Ustedes y yo seguimos batallando y luchando en la vida con defectos de carácter, con deficiencias de nuestra forma de ser. Luchamos con algunos malos hábitos que aún traemos. Tal vez algunos somos depresivos, tal vez algunos dejamos las cosas para después. ¿Cómo se dice eso ahora? Procrastinación. Ustedes tienen buena dicción. Dejamos las cosas para después y eso daña nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando dejamos que las cosas fluyan y no las atendemos a tiempo y estamos siguiendo a Jesús. Ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos hecho una profesión de fe pública, hemos sido bautizados. Tal vez seamos constantes en la iglesia y seamos miembros asiduos a los cursos de discipulado y enseñanza bíblica, pero seguimos luchando con algunas cosas, entre ellas el deseo de ser reconocidos y el deseo de ser enaltecidos, que se nos tome en cuenta. Diríamos que nos gusta ser vistos, nos gusta ser reconocidos. ¿Y quién no? A mí me parece que es muy humano y muy satisfactorio cuando alguien siente que es admirado, alguien siente que es reconocido, alguien siente que es visto.
Cuando mi hermana en la mañana se pone bien hermosa, bien linda, y se peina, se hace su peinado, su maquillaje, se pinta sus labios. Si alguien le dice, qué bien te ves, ¿cómo lo recibe? Bien, ¿no es cierto? Nos gusta que nos reconozcan, nos digan, te ves bien. Cuando el muchacho se preparó su ropa y se peinó muy bien, está listo, se afeitó, se perfumó, y alguien le dice en su escuela, oye, qué bien te ves hoy. ¿Qué te hiciste? ¿No? Nos gusta ser reconocidos. Cuando en el trabajo nos dan el lugar del empleado del mes, o el que vendió más, o el mejor mesero, o el mejor administrador, nos sentimos bien, porque hemos sido reconocidos. Muchas iglesias, especialmente en Estados Unidos, tienen la buena práctica de reconocer a las personas que les han servido. Por ejemplo, hay algunas áreas que se han construido especiales y ponen una fotografía del donador en memoria de tal persona, porque esa persona dio un donativo importante para esa obra y se reconoce y se le da un lugar especial. ¿Sabe que hay una primera gran ofrenda misionera para sostener la obra misionera mundial en Estados Unidos, que es producto de una hermana misionera, Lottie Temun? Los que fueron miembros de las femeniles de hace ya un rato se acordarán de la ofrenda de Lottie Temun, que no estaba en México, pero en Estados Unidos sí. Y esa ofrenda especial de una vez al año se junta mucho dinero y se va a la junta misionera para sostener muchos misioneros en el mundo durante el año. Y ahí se sostiene de esa ofrenda especial. ¿Cómo se llama la ofrenda? Lottie Temun. Y hay una imagen de la hermana misionera. Se le da un reconocimiento. Se le da un lugar. Tenemos un seminario bautista en Oaxaca. ¿Cómo creen que se llama? Los que son bautistas de décadas, tal vez se acuerden. En Oaxaca se llama el seminario Lacey. ¿Por qué se llama Lacey? Por un misionero americano que fue el fundador del seminario Lacey. Tiene una historia muy impresionante. Si alguna vez tiene tiempo, lean la historia de Lacey, porque fue un hombre que no solamente levantó el seminario, sino que fue una persona que vivió muchas tragedias familiares durante la época de la Revolución Mexicana, ya estaba en México, y él se mantuvo en México con un compromiso con su obra misionera. Como ustedes pueden ver, sí hay reconocimiento. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Isaac, Jacob, los patriarcas. Moisés es el gran legislador y libertador de Israel. David es el gran rey de Israel, ¿no es cierto? Si escogemos algún profeta que sea sobresaliente, Isaías, de los que escribieron, y de los que no escribieron, pues tal vez Elías, son de los grandes profetas. Así que hay reconocimiento. En el Nuevo Testamento, ¿a quién reconocemos como personas importantes? Son los VIP del cielo. El apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál es el gran, después de Jesús? ¿Quién es el gran personaje del Nuevo Testamento? Pablo, sin duda, es el gran personaje por la obra que realizó, por lo que dejó escrito y por lo que nos enseñó Pablo. Así que hay, como pueden ver, hermanos queridos, hay mucho reconocimiento. Después, cerrado el tiempo bíblico, ¿a quién más hemos reconocido en la historia del cristianismo? Tal vez a quien como Agustín de Hipona, un gran teólogo, o Tomás de Aquino, otro gran teólogo. También diríamos, más cercanos a nosotros, reconocemos a gente como Martín Lutero, reconocemos gente como Juan Calvino, reconocemos gente como Zwinglio, los grandes reformadores. Y si vamos a más cercanos, la obra bautista de México, hay mucho reconocimiento de personas que han sido muy importantes en la obra de Dios. Entonces, fíjense cómo tenemos que tener una actitud equilibrada respecto a el deseo de los discípulos de ser el primero en el reino de los cielos y la observación de Jesús de que en su reino el más importante, ¿quién es? El más humilde. Entonces les dejo una frase. A ver, si están de acuerdo conmigo, tengamos esta frase como la frase del día de hoy. Vamos a la lámina anterior, por favor,
Max, dice esta frase que quiero dejarle en su corazón hoy, que usted se lleve esta frase como una semillita que siembre en su corazón para que dé fruto. Dice, aspira a la grandeza de la humildad. Que tu más noble aspiración y tu más grande aspiración sea la grandeza de la humildad. Porque Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así, sino que quiera ser el mayor, será el siervo, será el menor, será el siervo. Y la palabra siervo en el Nuevo Testamento generalmente es la traducción de la palabra griega diáconos. Nosotros tenemos en las iglesias locales, tenemos dos oficiales. La eclesiología bautista o neotestamentaria enseña que en la iglesia local hay dos oficiales. ¿Cuáles son? Pastor y diáconos. Son los dos oficiales que la iglesia reconoce que son puestos como ministros para servir a la iglesia. El pastor tiene fundamentalmente un trabajo ¿de qué tipo? Espiritual. Oramos por ustedes, compartimos la palabra, los pastoreamos, los acompañamos en su vida cristiana. ¿Y el diácono qué hace? ¿Cuál es la tarea diaconal? Bueno que veo que no saben porque ¿qué quiere decir eso? Diácono quiere decir servidor. ¿Se acuerdan que las viudas se quejaron? Las viudas griegas porque no les daban de comer igual que las viudas judías. Se quejaron y dijo el apóstol Pedro, no es conveniente que nosotros los apóstoles nos dediquemos, dejemos la palabra y sirvamos las mesas. Tenemos que los apóstoles, los ministros, pastores, dedicarnos a la palabra y los diáconos deben dedicarse ¿a qué? A servir las mesas. La tarea diaconal es una tarea de servicio. Y la palabra que se usa diácono es la palabra que se refiere al menor grado de servicio. El siervo que estaba en el nivel más inferior de todos es el diáconos. El siervo que servía las mesas en los banquetes, que es el que limpiaba, quitaba las moronitas, el trapeador, la escoba, ese es el diácono. El que estaba en el último nivel de la jerarquía. Pero vean qué bonito. Cuando nuestra más noble aspiración sea la grandeza de la humildad, tenemos presente la imagen, la enseñanza del diácono. ¿Quién es diácono? Vamos a abrir un debate teológico. Tenemos que usar muchos argumentos bíblicos. Diáconos somos todos. Porque todos somos llamados a servir. Claro que algunos, la iglesia reconoce con un don especial de servicio y los nombra diáconos como oficiales de la iglesia. Una de sus tareas fundamentales de un diácono es servir la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque los diáconos fueron elegidos para servir las mesas. ¿La mesa del Señor? Originalmente no, porque no había mesa del Señor. Para las personas que necesitadas. Entonces el diácono, por tradición, por herencia, por enseñanza, pongan mucha atención, esto es muy bueno para ustedes, el diácono atiende 3 mesas. 3 mesas. La mesa del pastor, el diácono siempre está vigilante de que al pastor no le falte nada. Fíjense, no crean que estoy diciendo para que me beneficien, no. Pero tengo que enseñárselos porque así es. Esté yo o esté Juan Pérez, no importa, la tarea es la misma. La mesa del pastor. 2, la mesa del Señor, que es la que comparte el pan y la copa. Y 3, la mesa de los pobres. Un diácono tiene 3 grandes tareas. Cuidar la familia pastoral, que no falte alimento en su mesa. Cuidar la mesa de la cena del Señor,
para la congregación y cuidar la mesa de los pobres. Si la persona candidata a ser diácono no tiene un corazón inclinado a los necesitados, no es buen diácono. Porque la característica fundamental, dice el apóstol Pedro, escojan entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Y hermanos, qué hermoso, se necesita llenura del Espíritu para servir. La espiritualidad, la plenitud espiritual se manifiesta no en la gloria humana, buscar el primer lugar, ser muy importante, sino en la actitud del que sirve. Recuerdo hace algunos años que un amigo mío, pastor, me invitó a predicar en un culto en su iglesia donde iba a ordenar diáconos. Todavía en aquellos años se acostumbraba a ordenar diáconos. Las iglesias ordenan a los dos oficiales, ordenan pastores y ordenan diáconos. Ordenar, ¿qué quiere decir? Celebrar un culto especial donde se les faculta como pastor o como diácono. Se hace un culto especial, una predicación especial y se ora para consagrar la vida de los diáconos y los pastores. Pero se les hace un examen, a ver si saben. No voy a ser un neófito que se enaltezca y luego caiga en la tentación del diablo. Así que me invitó y yo con mucho gusto fui a predicar. Prediqué justamente el pasaje de Hechos, donde se habla de los diáconos, y al final del mensaje, él dijo, hermanos que son candidatos, creo que eran 3 jóvenes, pasen al frente para que hagamos el acto de ordenación de los diáconos. Vamos a ponernos de rodillas para que oremos por ustedes, y tengo un regalo que queremos darles como iglesia. Dijo, no, pues está padre, ¿no? Porque además de voy a ser diácono, me van a dar un regalo. ¿Qué será? Voy a ver si es un cheque gordo, algo por el estilo. Un reloj Nido, por lo menos. Ya de perdis. Bueno, un electrónico japonés. Les dio una pequeña toalla, como la que usamos en Cancún por el calor. Esas toallas de mano, chiquitas. A cada uno le dio su toalla. Y les dijo, este es el símbolo de su ministerio diaconal. Son llamados a lo que Jesús hizo, lavarse sus pies los unos a los otros. Así que el diaconado es, recuerden, servicio. Y su símbolo es una toalla para lavarse sus pies unos a otros. Bendito sea el Señor por hermanos y hermanas nuestros que tienen un corazón diaconal. Todos en la iglesia, hermanos queridos, todos. Ninguno está excluido del ministerio diaconal. Porque Jesús dijo que el que quiera ser el mayor, sea como un niño, el servidor de todos. Así que nosotros sí queremos y aspiramos a que se reconozca. Fíjense, no es pecado que uno busque ser reconocido. ¿Quién no le gusta ser reconocido? Si usted se esfuerza por tener una buena calificación en la escuela, espera estar en el cuadro de honor, ser reconocido. ¿Se acuerdan en la primaria quién le tocaba ser el abanderado? El mejor promedio, ¿no? Le tocaba ser el abanderado. Entonces, la mamá estaba orgullosa porque su querubín iba a ser el abanderado en la escolta de la primaria. Creo que era en 6º año, ¿verdad? Los abanderados, hermana Sandrita, los de 6º año, el abanderado, el reconocimiento, un esfuerzo. O en el deporte, cuando podemos sobresalir, nos gusta ser reconocidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si queremos el reconocimiento, y es humano el reconocimiento, pero Jesús nos dijo, cuidado, porque eso puede ser un defecto de carácter de los discípulos. Y aún ya siguiendo a Jesús, batallamos con cosas en nuestra vida que no son un buen ejemplo de que estamos pareciéndonos cada día más a Jesús. Y una de esas cosas es buscar sobresalir. Buscar sobresalir. Déjenme entonces compartirles algunas cosas más de la enseñanza del día de hoy. Jesús no destruye el deseo de sobresalir. La pregunta de los discípulos no fue invalidada. No dijo, preguntaron mal.
No rechaza la pregunta. ¿Qué preguntaban los discípulos? Señor, ¿quién va a ser el mero mero? ¿No? Ya los discípulos habían querido sobresalir. ¿Se acuerdan cuando dos quisieron ser el ministro de Gobernación y el ministro de Hacienda? Los del dinero y el de la gobernación. A tu derecha y a tu izquierda. Queremos ser los más importantes. Ya había aparecido ese deseo entre los discípulos. Jesús no está evitando la pregunta y no está rechazando la pregunta. Lo que Jesús hace es reorientar la pregunta. En el fondo, está expresando una inquietud que todos compartimos. Queremos que nuestra vida cuente. Queremos que nuestra vida tenga un propósito. Queremos que nuestra vida sea útil. El problema no es que tú aspires en tu vida a tener una vida grande, un gran reconocimiento. El problema está, en el fondo del pasaje que vemos hoy, en creer que la grandeza consiste en estar por encima de los demás. Y en lugar de que la grandeza nos ayude a consolidar la comunidad, esa forma de buscar la grandeza como reconocimiento y poder y estar por encima de los demás, lo que hace es destruir la comunidad. El servicio es la mejor forma en que nosotros podemos ayudar a construir comunidad. Cuando servimos unos a otros, nos fortalecemos, nos construimos como familia. La familia es eso, un espacio de servicio. Mamá y papá y los hijos aprendemos a servir. A veces batallamos para aprender, porque no todos nos gusta servir. Te toca lavar los trastes. ¿Y cuál es cuando se hace la revolución en casa? Cuando le decimos, te toca lavar el baño. Entonces ahí va el muchacho a lavar el baño, se pone su mascarilla para no contagiarse del COVID, se pone sus gogles, como que fuera a meterse al mar, ¿no? Se pone sus guantes de médico hasta acá, sus dos guantes, como una filipina. ¿Cómo se llaman las que se ponen los doctores? ¿Batas? Pero las que se usan para operar, ¿cómo se llama? ¿Pijama quirúrgica? Estoy buscando la orientación de la doctora y todos los demás opinan menos la doctora. Entramos como que nos fuéramos a contaminar, ¿no? Me tocó lavar el baño y además, fuiste instruido cómo me tocó ver un ejemplo cuando fui estudiante del seminario y créame que aunque usted no lo crea, yo fui al seminario. Pero fue como mi papá. Mi papá tenía un lema que decía, yo sí fui a la universidad. Nada más estudió primaria, mi papá, hasta sexto. Pero él decía, yo sí fui a la universidad, nada más que nunca entré. Así voy a decir ahora, ¿no? Yo sí fui al seminario, nada más que nunca entré. No, no es cierto, yo sí entré. Había un compañero que nos caía regordo, porque era muy exagerado. Le tocaba la beca de limpiar las mesas del comedor, porque como estamos internados, ahí comemos, hay cocina, hay baños para bañarse, hay recámaras, y comíamos juntos, teníamos un comedor para todos juntos. Y como todos éramos estudiantes pobres, teníamos que buscar becas. Entonces, la beca del comedor, la beca de la cocina, la beca de la biblioteca, la beca del jardín, en fin. A mí me tocó la beca de los baños de los hombres. Ahí fue la prueba de fuego de mi ministerio pastoral. Pero a este muchacho le tocó la beca de la cocina. Entonces, acabando de comer, del comedor, con un trapito, le tocaba limpiar las mesas, barrer el piso, dejar limpio el comedor, para que a la siguiente hora estuviera limpio. Pero este exagerado agarraba, todo lo limpiaba, volteaba los manteles por delante y por atrás, eran de plástico. Los limpiaba por abajo, los limpiaba por arriba, volteaba las mesas de pata para arriba y limpiaba las mesas por abajo. ¿Qué te sucede? Eso es pecado, la exageración es pecado. Por eso nunca se saque 10, porque es pecado. Y él decía, es que acuérdense, lo que hagan,
háganlo como para Él, Señor. Y si fuera Jesús el que va a recibir ese servicio, ¿cómo lo harías? Y hermanos queridos, si nosotros ponemos en práctica este principio, créanme que nuestra vida va a ser ampliamente bendecida y va a ser profundamente transformada. En realidad, los cambios de vida que Jesús espera de nosotros no son cosas demasiado complicadas, ni tampoco cosas demasiado difíciles de comprender. ¿Quién no puede comprender que la mayor virtud del reino es ser un siervo? Y que la mayor aspiración de un buen cristiano es servir. Y tenemos el valor de la humildad. Aquel que no ve mal de sí mismo, no tiene un complejo de inferioridad, no tiene una mala percepción de sí mismo, al contrario, yo me amo, sé que Dios me creó, me acepto como soy, me caigo bien, hasta me gusto. No tengo necesidad de ir a cirugía plástica. Y bueno, sí me conviene bajar unos kilos de peso, pero de ahí eso no es tan importante. En términos de autopercepción, ¿no? De estar satisfecho conmigo mismo. No, me siento a gusto, no estoy buscando reconocimiento. No quiero que me miren, no quiero que me vean o que me pongan en un lugar de importancia, pero sí quiero tener un significado en mi vida. Sí me gustaría esforzarme, sí me gustaría que sea reconocido porque me estoy esforzando en lo que yo quiero hacer. Pero yo sé que el mayor valor, el mayor reconocimiento es un corazón humilde. ¿Qué mayor aspiración podríamos tener, anhelo, que descubrir la grandeza de la humildad? Si nosotros practicamos esta verdad mañana, el martes, el miércoles, el jueves, hoy domingo, la grandeza de la humildad. Hace algunos años estaba yo pastoreando la iglesia que fundamos en México y llegó a nuestra iglesia un grupo de hermanos con una buena preparación musical. Eran incluso músicos profesionales de muy buena calidad. Algunos cantantes, bajistas, guitarristas, tecladistas. Así que había una buena generación de músicos. Y un muchacho que cantaba bien. Estaba una vez preparando el lugar para el culto el otro día, y el hermano que era el guardatemplo era muy obsesivo. Ese era el mejor guardatemplo que he tenido. Ponía las sillas del auditorio marcadas, silla por silla, cuál era su lugar. Entraba con su carrito, todos los domingos ponía todas las sillas, quitaba todas las sillas, y limpiaba la alfombra, perfecto, desde el mismo lunes temprano. Era obsesivo. Y cuando usted tiene una persona, un empleado obsesivo, le va re bien, porque todo lo tiene perfecto. Todo lo tiene perfecto. Pero ya estaba un poco grande. Entonces quería mover las bocinas como esta, mire. ¿Cómo se llaman estas? ¿Son bocinas o son regresos? Ok, eso que dijo Monchito. Entonces él no podía inclinarse y cargarla. Entonces le dijo a un muchacho que canta, que estaba joven y fuerte, mi hermano, por favor, ¿me ayudas con esa bocina? Y le contestó, hermano, yo no cargo, canto. El pobre guardatemplo cayó muerto ahí. Porque me dijo, pastor, ¿cómo crees lo que me contestó? Yo no cargo, canto. El que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Todos somos siervos, todos somos diáconos, todos tenemos como el mayor valor de nuestra vida cristiana la humildad. Y si eso empezamos a practicarlo en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, nuestra vida empieza a ser transformada y empezamos a hacer lo que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen al Padre que está en los cielos. El mejor instrumento misionero evangelístico es un corazón de siervo. Tal vez usted no sea muy hábil para compartir de Cristo, no ha sabido cómo evangelizar a otros, pero sí sabe cómo servir, sí sabe cómo ayudar, sabe cómo puede orar por los enfermos,
sabe cómo visitar a un enfermo en un hospital, sabe cómo ayudar a una persona mayor a cargar su despensa, sabe cómo ayudar a una persona mayor que no puede ir al súper y usted va a comprar su despensa súper por ella y se lo lleva a su casa. Podemos servir y ese es el mejor instrumento para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dice un buen dicho y dice bien que la palabra convence. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y cuando un jefe da el ejemplo de servicio, la dinámica interna de una organización empieza a cambiar. Porque el que está arriba comienza a dar ejemplo de que sirve. Y no hay cosa más hermosa que ver que el dueño del restaurante no tiene problema en limpiar una mesa. ¿Por qué? Porque pone un ejemplo de servicio. Y los demás pueden seguir su ejemplo de servicio. Yo soy el pastor de la iglesia Jezreel. ¿Puedo lavar un baño aquí en Jezreel? No, pastor. Sí puedo, pero no quiero, no es cierto. Claro que puedo. Cuando estuvimos con el proceso de limpieza aquí, cuando yo casi llegué y comenzamos a sacar todo lo que había que sacar, ¿cargaba yo o veía? Cargaba. ¿Algunos de ustedes se los cargué? Pero de culpa. Hermanos, el mensaje de Jesús es sencillo. No es complicado de entender, pero a veces sí, batalla contra nuestro orgullo, batalla contra nuestros efectos de carácter, batalla con nuestras heridas del corazón, porque estamos tratando de resarcir nuestras heridas con apariencia de grandeza. Ustedes recuerdan que dicen los psicólogos que el complejo de superioridad en realidad oculta un complejo de inferioridad. El que piensa que es más, en realidad está luchando porque es menos. Y hay muchas personas que son muy talentosas y muy sobresalientes porque es la forma en que quieren ganarse así un reconocimiento. Y esto puede ser muy enfermizo y puede ser muy dañino. Gente que lleva su vida al extremo de compromiso y de entrega porque está buscando aceptación o reconocimiento. Una mamá, un papá, un hijo, una hija, que incluso atentan contra su propia salud buscando reconocimiento. No, entre ustedes no debe ser así. No están sirviendo para que se les reconozca. Están sirviendo porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a servir. Porque valoramos la importancia de la humildad. Todos sabemos con qué defectos de nuestro carácter estamos luchando. Y todos sabemos que el Espíritu Santo nos auxilia en nuestra debilidad para poder servir al Señor. Jesús no les dice a sus discípulos, renuncien a toda aspiración. Al contrario, me quedé pensando, hermanos queridos, díganme usted qué piensa. ¿No cree que es una muy buena aspiración ser el número 1 en el reino de los cielos? Piénselo bien. Si me dijera, quiero ser el number 1 del infierno, no, pues está canijo, ¿no? O quiero ser el número 1 del mundo, pero no están pensando ellos en un lugar pecaminoso. Están pensando en qué? En el reino de Dios. Y yo digo, bien muchachos, buena pregunta, los felicito, qué bien, hace mucha falta cristianos que quieran ser número 1. ¿No están de acuerdo conmigo? Hace mucha falta cristianos que quieran ser número 1. Porque eso hace la diferencia cuando tú puedes aportar en donde te mueves siendo como la más noble aspiración el número 1. A mí no me permitían fallar con mis calificaciones. No me refiero a mi familia, a mi papá, a mi mamá, me refiero a mi pastor. Ya les platiqué cómo es que él pensaba que había que calificar. Él decía, alumno que hace todo, tareas, investiga, su examen perfecto, merece 8. Y luego decía,
El alumno que investiga, más allá de lo que le piden, por su cuenta investiga, como usted, oyó el sermón y llegó a su casa y dijo, ¡ay, qué interesante! Voy a investigar. Voy a buscar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, el servicio, y veo que vienen a la iglesia a escuchar el mensaje y traen su cuaderno y toman notas. Porque acuérdense que se nos olvida lo que dijo el pastor el domingo pasado. ¿Quién se acuerda del título del sermón del domingo pasado? Fíjense, no les dije el año pasado, les dije el domingo pasado. Es más, si usted se acuerda, me sopla porque a mí se me olvidó. No es lo mismo. Más barato, pero no es lo mismo. Muy bien. Y él decía, el que ya investiga, 9. ¿Quieres sacarte 10? Aporta algo al curso. Y yo como me lo creía, él fue mi pastor, pero fue mi maestro del seminario. Me dio varias materias, una de ellas se llamaba Mundo Contemporáneo. La materia que él me dio, pues yo me lo creí. Iba a mis clases, tomaba notas, las pasaba a máquina. Todas mis clases del seminario están pasadas a máquina, todas. Y también un montón de materias. Y el primer año de la universidad, yo iba al seminario en la mañana y en la tarde de Lomas Verdes a CEU, nos íbamos de Lomas Verdes a CEU a la Facultad de Filosofía, a estudiar mi licenciatura en Filosofía. Todos los días, en la mañana el seminario y en la tarde la licenciatura. Y pasaba en blanco las dos a máquina, seminario y filosofía. Qué presumido, ¿eh? El que quiera ser el mayor se ha puesto, no ande adornándose. Pero ¿a dónde voy? Yo me lo creía. Entonces yo sacaba mis apuntes, hacía mi tarea, investigaba. ¿Qué investigaba? Pues había palabras que yo no conocía. Me iba al diccionario y anotaba la definición o investigaba una otra cosa. Y luego pensaba yo, ¿cómo puedo contribuir al curso? Contribuir al curso. Y una vez me dijo el pastor, muy bien, Rafael, tuvo buena calificación. Hubo otros más como usted. En ese momento lo dejé de amar. Yo quería sobresalir, no ser más del montón. Hermanos, ¿creen que vale la pena sobresalir? ¿No creen que vale la pena sobresalir como buenos ministros del Señor? ¿A usted le da lo mismo que yo sea un buen pastor o que sea un mejor pastor? ¿Le da lo mismo que sea un gran pastor o nada más un pastor? Yo creo que si yo los días en la semana que yo hago mi devocional y me arrodillo para orar, digo, Señor, permíteme ser un gran pastor. Un buen pastor. Bueno, ya califica, ¿no? Pero grande. Y si yo dijera, Señor, me gustaría ser el pastor número 1, hasta arriba, ¿sería pecado o sería bueno? ¿A ustedes los beneficiaría o los dañaría? Porque en la medida que está junto a mí es el mejor, a mí me bendice. Si el que mi jefe es el mejor jefe, a mí me bendice. Si mi empleado es el mejor empleado, a mí me bendice. Si mi compañero en la escuela es el mejor compañero, a mí me bendice. Porque hay una influencia positiva y entramos a un círculo virtuoso, en donde todos compartimos lo mejor de nosotros y vamos enriqueciendo nuestra vida. Y si usted en Jerrel viene a colaborar y a participar con lo mejor de sí, y pone lo mejor de sí, y desea ser el mejor siervo de esta iglesia, el mejor quiere decir el que sirve con excelencia, con humildad, con calidad, entonces Jerrel, ¿qué va a pasar? Va a ser bendecida, y todos diremos, ¡qué hermosa iglesia! Alguien me decía en la semana, pastor, yo creo que Jerrel está enferma. ¿Usted qué piensa? ¿Me dice que sí o me dice que no? Ya los vi que se quedaron pensando, ¿eh? Me dijo, pastor, yo creo que Jerrel está enferma. Me quedé con ese pensamiento, porque creo que es una
Creo que es una opinión muy importante por lo que estás diciendo. Pero cuando leí el pasaje, me puse a pensar, ¿qué sería una iglesia enferma? Pues una iglesia en donde sus miembros no son humildes. Porque Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, sea el servidor. Entre ustedes no va a ser así. No peleen por el primer lugar para su gloria personal, para salir en la foto, para ser reconocidos, para ser valorados. Quieran ser el número uno, aspiren a lo mejor, porque lo mejor es servir. El mejor siervo es el mejor miembro. Así que si todos salimos con la convicción de que, pastor, yo quiero ser el mejor miembro, y espero que sí se asumen conmigo y podamos decir con convicción, yo quiero ser el mejor siervo de esta iglesia. Dígame, ¿dónde está la escoba? ¿A dónde barro? ¿Qué me toca barrer? ¿Qué me toca limpiar? ¿Qué me toca servir? ¿Qué mesa de pobres puedo atender? ¿Qué enfermo puedo orar? ¿A qué hospital puedo ir? No hace falta mucha ciencia para movernos en la obra de Dios, porque lo que el mundo tiene es necesidad hasta que sobreabunde. Y donde yo me muevo, encuentro muchas señales de necesidades que cubrir. Alguna vez platicando con un médico psiquiatra me dijo, Rafael, salí a caminar en la mañana, aquí por mi colonia, y me encontré pajaritos muertos. Iba caminando y me encontré un pajarito muerto. Y luego seguí caminando y me encontré otro pajarito muerto. Dije, qué extraño, ¿qué será? Y al otro día que salí a caminar, me encontré un pajarito muerto. Y me dijo, yo me quedé pensando, Señor, ¿por qué me estás mostrando los pajaritos muertos? ¿Qué me estás diciendo? Cuando usted ve el mundo con los ojos de lo que Dios me está mostrando, es la mejor oportunidad para que una necesidad se convierta en una oportunidad de servicio. Déjenme terminar hoy recordándoles una historia que tal vez ustedes recuerdan, porque sí, creo que se las he compartido ya. Y es la historia de la Madre Teresa de Calcuta. Esta historia de vida es interesante porque ella recibió el Premio Nobel de la Paz. Y cuando fue premiada con este reconocimiento, fíjense, estamos hablando de reconocimientos, ¿no? De grandes reconocimientos, el Nobel de la Paz. Cuando ella recibió el premio, una periodista le preguntó, señora, o le dijo madre, o no sé cómo le habrá dicho, dígame, ¿usted siempre quiso ser monja? Y le contestó, no, mi aspiración en mi vida no es ser monja. Entonces, ¿cuál fue su aspiración? ¿Ser enfermera? No. Mi aspiración no es ser... Ella vivía en Nueva Delhi y en la orden religiosa donde ella participaba, atendió un hospital como enfermera. Así que era enfermera, era monja y era enfermera. Pero dice la historia que les quiero compartir, que le dijo a la periodista, mire, le voy a decir de qué se trata. A mí me mandaron de viaje de Nueva Delhi a Calcuta de mi orden religiosa. Saliendo del hotel en Calcuta, comencé a caminar por la acera del hotel y me encontré en la calle, acostado en la banqueta, a un hombre. En Calcuta ustedes saben que había, no sé si sigue habiendo, muchos leprosos. Estaba un hombre tirado en la calle y se me quedó viendo. Me iba a pedir una limosna y yo me le quedé viendo. Dijo, en ese momento yo sentí que hubo una comunicación entre ese hombre y yo. Esas miradas como que se encontraron. Y fueron esas miradas de un gran significado. Yo descubrí que en esa mirada estaba encontrando el propósito de mi vida. Regresé a Nueva Delhi, renuncié al hospital y renuncié a mi orden religiosa sin sostenimiento y sin trabajo. Me regresé a Calcuta a trabajar con los leprosos. Y dijo, mi propósito en la vida, la razón por la cual yo vivo es servir a aquellos a los que nadie sirven. Una necesidad se convierte en una oportunidad de servicio.
Cuando el que mira, mira con los ojos del reino. Cuando tú estás en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, con tu familia, con tus amigos, percibe, sé sensible a las necesidades. Y ahí Dios te va a mostrar cómo puede ser un buen siervo. Porque, hermanos, creo que el servicio es bueno y necesario dentro de la iglesia. Somos una familia y servirnos unos a los otros es muy bueno, nos enriquece, pero la misión de Dios está afuera de los límites de la iglesia. Hablando en términos físicos, vayan a todas las naciones y hasta el fin del mundo. Y entonces, acabando el culto, aquí sale un pequeño ejército hacia la ciudad de Cancún buscando oportunidades de servicio. Porque servimos allá afuera, en donde estamos dispersos. Ahí estamos sirviendo, porque eso fuimos llamados. Y a veces tienes que sacar tus recursos, porque viste una necesidad, pues ni modo, ahí va. Termino con otro pequeño anécdota. Teníamos una reunión anual de la Convención Bautista Central, allá en la Ciudad de México. Se presentó un misionero que había sido parte de nuestro trabajo de sostenimiento, de su trabajo misionero en el extranjero. Se había enfermado de cáncer, tenía un cáncer muy agresivo, tenemos que llevarlo al hospital. Él se paró, se presentó en la asamblea, compartió su necesidad y se sentó. Y entonces sabíamos que costaba muy caro su tratamiento. El presidente de la convención se puso de pie y dijo: hermanos, la Biblia dice, al que te pida, dale y no se lo rehuses. Tomemos el acuerdo de sacar nuestra tesorería y entregársela al misionero. ¿Están de acuerdo? Sí. Todo el mundo votó a favor, se agarró la tesorería y se le dio al misionero. Y él dijo: al que te pida, dale. Y no se lo niegues. Servicio. ¿Me permiten recordarles la frase que quiero que quede en su corazón el día de hoy? Es la siguiente lámina, por favor. Max. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Qué dice? Aspira a la grandeza de la humildad. Aspira a la grandeza de la humildad. Padre, pon en nosotros un corazón de siervo. Donde estemos, podamos disponer nuestra vida para servir. Y Señor, algunos hacemos labores de servicio tan sencillas como limpiar, barrer, trapear, cocinar. Pero otros les has dotado aquí en tu familia Jezreel de dones y ministerios, habilidades y talentos que también pueden enriquecer el servicio. Qué hermoso cuando alguien con capacidades de administración puede servir. Cuando otro con capacidades técnicas puede servir. Cuando otro suma la vida de la iglesia con habilidades musicales y puede servir. Cuando hay otro que puede incorporar conocimientos especializados en medicina o en nutrición o en psicología o en sociología o en humanidades o en ciencias o en abogacía o en arquitectura, y todos podemos, Señor, dar de lo nuestro que tú nos has dado como un regalo para servir. Permítenos tener un corazón de siervo, siempre dispuestos a que tú nos uses para gloria de tu nombre, y que haya en el corazón de mis hermanos un deseo profundo, sincero, de ser número uno en el servicio. No para su gloria, sino para tu gloria. No buscando grandeza, sino honrando tu grandeza. No buscando ser vistos y reconocidos, sino para que tú seas visto y tú seas reconocido y seas glorificado, Señor. Sabemos que en el fondo de la enseñanza de Jesús se trata de una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu motivación para servir? Si es tu gloria, entonces
está equivocada. Si es la gloria de Dios, entonces está correcta. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Y oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.